La desolación puede darte muchas cosas que la felicidad no puede. De hecho, la felicidad te quita mucho. Te quita todo lo que siempre has tenido, lo que siempre has sido. La felicidad te destruye. La desolación nutre tu ego y la felicidad es básicamente un estado de ausencia de ego. Ese es el problema, el verdadero meollo del asunto. Es por eso que la gente encuentra muy difícil ser feliz. Es por eso que millones de personas en el mundo han decidido vivir en la desolación. Te da un ego muy cristalizado. Miserable, eres. Feliz, no eres. En la desolación hay cristalización. En la felicidad te vuelves difuso. Si se entiende esto, las cosas se vuelven muy claras. La desolación te vuelve especial. La felicidad es un fenómeno universal, no tiene nada de especial. Los árboles son felices y las bestias son felices y los pájaros son felices. Toda la existencia es feliz excepto el hombre. Al estar desolado, el hombre se vuelve muy especial, extraordinario. La desolación te permite atraer la atención de la gente. Siempre que estás desolado tienes atención, te tratan amigablemente, te quieren. Todos empiezan a cuidarte. ¿Quién quiere lastimar a una persona desolada? ¿Quién siente celos de una persona desolada? ¿Quién quiere estar en contra de una persona desolada? Sería demasiado vil. La persona desolada es cuidada, querida, atendida. Se invierte muchísimo en la desolación. Si la esposa no está desolada, el esposo simplemente tiende a olvidarla. Si está desolada, el esposo no puede darse ese lujo. Si el esposo está desolado, toda la familia, la esposa, los niños, está a su alrededor, preocupada por él. Eso reconforta mucho. Uno siente que no está solo, que tiene familia, amigos. Cuando estás enfermo, deprimido y en la desolación, tus amigos van a visitarte, a reconfortarte y a consolarte. Cuando eres feliz, esos mismos amigos sienten celos de ti. Cuando realmente seas feliz, encontrarás que todo el mundo está en tu contra. A nadie le gusta una persona feliz, pues hiere los egos de los demás. Los demás empiezan a sentir: te has vuelto feliz y nosotros seguimos arrastrándonos en la oscuridad, la desolación. ¿Cómo te atreves a ser feliz cuando todos nosotros estamos en esta desolación? Por supuesto, el mundo está compuesto por gente desolada y nadie es lo suficientemente valiente como para dejar que el mundo se ponga en su contra. Es demasiado peligroso y arriesgado. Es mejor colgarte de la desolación que te mantiene siendo parte de la multitud. Sé feliz y serás un individuo. Si estás desolado serás parte de una multitud. Hinduista, maometana, cristiana, india, árabe, japonesa. ¿Feliz? ¿Sabes lo que es la felicidad? ¿Es hinduista, cristiana, maometana? La felicidad es simplemente felicidad. Uno es transportado a otro mundo donde deja de ser parte del mundo que ha creado la mente humana, del pasado, de la historia terrible. Uno deja de ser parte del tiempo por completo. Cuando realmente eres feliz, extático, el tiempo y el espacio desaparecen. Albert Einstein dijo que en el pasado los científicos creían que habían dos realidades: espacio y tiempo. Pero él demostró que estas dos realidades no son dos, sino que son dos rostros de la misma realidad. Entonces acuñó el término espacio-tiempo, una sola palabra. El tiempo no es más que la cuarta dimensión del espacio. Einstein no era un místico, pues si no habría introducido también la tercera realidad, lo trascendental, ni espacio ni tiempo. Eso también está ahí. Yo lo llamo el testigo. Una vez que están los tres, tienes a la Trinidad completa. Tienes el concepto de Trimurti completo, las tres caras de Dios, las cuatro dimensiones. La realidad es tetradimensional. 3 dimensiones de espacio y la cuarta dimensión es el tiempo. Sin embargo, hay algo más. No puede llamarse quinta dimensión porque no es la quinta realidad. Es el todo, lo trascendental. Cuando eres realmente feliz empiezas a adentrarte en lo trascendental. No es social, no es tradicional, no tiene nada que ver con la mente humana. Solo observa tu desolación, mírala y serás capaz de encontrar las razones de que exista. Entonces observa los momentos en los que de vez en cuando te permites el gozo de estar alegre y ve qué diferencias hay. Te darás cuenta de que cuando estás desolado eres un conformista.
La sociedad te ama, la gente te respeta, incluso puedes llegar a convertirte en un santo, pues los santos están desolados. La desolación está escrita profundamente en sus rostros, en su mirada. Como están desolados, están en contra de toda alegría. Condenan toda alegría como hedonismo, toda posibilidad de alegría como pecado. Están desolados y les gustaría ver a todo el mundo igual. De hecho, solo en un mundo miserable pueden ser considerados santos. En un mundo feliz tendrían que ser hospitalizados como enfermos mentales. Son patológicos. Yo he visto muchos santos y observado las vidas de los santos de antaño. El 99% de ellos son simplemente anormales, neuróticos o incluso psicóticos. Además, fueron respetados por su desolación, recuérdalo. Los grandes santos hacían ayunos muy largos, torturándose. Pero eso no es algo muy inteligente. Solo los primeros días, la tercera semana, es difícil. La segunda semana es muy fácil. La tercera semana se vuelve difícil comer. La cuarta semana lo has olvidado por completo. El cuerpo disfruta comerse a sí mismo y se siente menos pesado, obviamente, y sin problemas que digerir. Además, toda la energía que se utiliza para la digestión está disponible para la cabeza. Puedes pensar más, puedes concentrarte mejor, puedes olvidar al cuerpo y sus necesidades. Sin embargo, eso simplemente crearon gente desolada y una sociedad desolada. Observa tu desolación y encontrarás que hay ciertas cosas fundamentales. Primera, te hace respetable. La gente se muestra más amigable hacia ti, más simpática. Tendrás más amigos si estás desolado. Es un mundo muy extraño, hay algo de base que está mal. No debería ser así. Una persona feliz debería tener más amigos. Pero vuélvete feliz y la gente sentirá celos de ti, ya no serán amigables. Esto es porque se sienten traicionados. Tienes algo que ellos no pueden conseguir. ¿Por qué eres feliz? Entonces, a través de las diferentes épocas de la historia hemos aprendido un mecanismo sutil. Reprimir la felicidad y expresar la desolación. Se ha convertido en nuestra segunda naturaleza. Debes deshacerte al mecanismo. Aprende a ser feliz y a respetar a la gente feliz, aprende a prestar más atención a la gente feliz, recuérdalo. Este es un gran servicio a la humanidad. No seas demasiado amigable hacia la gente que está desolada. Si alguien está desolado, ayúdalo, pero no seas demasiado amigable. No le des la idea de que la desolación es algo valioso. Permítele saber perfectamente bien que lo estás ayudando, pero no por respeto, sino simplemente porque está desolado. No estás haciendo nada sino tratando de sacar a un hombre de su desolación, pues la desolación es desagradable. Permite que la persona sienta que la desolación es así, que estar desolado no es algo virtuoso, que no le está haciendo un gran servicio a la humanidad. Sé feliz, respeta la felicidad y ayuda a la gente a entender que la felicidad es la meta de la vida. Satchitanand. Los místicos de Oriente han dicho que Dios tiene tres cualidades. Es Sat. Es verdad, ser. Es Chit. Consciencia. Y, a fin de cuentas, el punto más alto es Anand. Felicidad. Donde quiera que esté la felicidad, está Dios. Siempre que veas a una persona feliz, respétala. Es santa. Cada vez que sientas una reunión alegre, festiva, piensa en ella como en un lugar sagrado. Destantea a las rutinas de la mente. ¿Te sientes triste? Baila o párate bajo la ducha y mira cómo desaparece la tristeza de tu cuerpo conforme desaparece su calor. Siente cómo el agua que cae sobre ti se lleva la tristeza de la misma manera en que se lleva la transpiración y el polvo de tu cuerpo. Observa qué sucede. Trata de poner a la mente en una situación tal que no pueda funcionar como siempre. Cualquier cosa servirá. De hecho, todas las técnicas que se han desarrollado a lo largo de siglos no son sino maneras de tratar de distraer a la mente de los patrones establecidos. Por ejemplo, si te sientes enojado, solo haz algunas respiraciones profundas. Inhala y exhala profundamente durante 2 minutos y mira dónde está tu enojo. Confundes a la mente, no puede correlacionar ambas cosas. La mente comienza a preguntarse, ¿desde cuándo respira la gente profundamente cuando está enojada? ¿Qué está pasando? El punto es hacer cualquier cosa pero nunca repetirla. Si cada vez que estés triste te metes bajo la ducha, la mente se acostumbrará.
Después de 3 o 4 veces la mente aprende. Muy bien, estás triste, es por eso que te metes bajo la ducha. Entonces se vuelve una parte constitutiva de tu tristeza. No, nunca lo repitas. Continúa destanteando a la mente todo el tiempo. Sé innovador, sé imaginativo. Tu pareja dice algo y tú te sientes enojado. Siempre has querido pegarle o aventarle algo. Ahora, cambia. Ve y abrázalo. Dale un buen beso y destantéalo también. Tanto tu mente como tu pareja se destantearán. De repente las cosas ya no serán iguales. Verás que la mente es un mecanismo. Cómo se pierde completamente si cambias la estructura. No puede competir contra lo nuevo. Abre la ventana y permite que entre una brisa nueva. Cambia el patrón de enojo. Puedes librar cosas 1000 veces, pero si el patrón básico no cambia, volverás a acumularlas. No hay nada malo en liberar energía. Es bueno, pero no tiene nada que ver con lo permanente. Los métodos orientales son totalmente diferentes de los occidentales. No son catárticos. Por el contrario, te enfrentan con tu patrón de acción. No se preocupan mucho por la energía reprimida. Tienen que ver con el patrón, con los mecanismos interiores que crean la energía, que la reprimen y que hacen que te enojes y que estés triste, deprimido y neurótico. Debe romperse el patrón. Liberar la energía es muy sencillo. Romper el patrón es difícil, es un trabajo duro. Ahora trata de hacer algo para cambiar el patrón. Todos los días durante 15 minutos, en cualquier momento que te sientas bien, cierra la puerta de tu cuarto y enójate, pero no lo liberes. Continúa forzándolo, llega casi a enloquecer de enojo pero no lo liberes. Nada de expresión, ni siquiera una almohada para pegarle. Reprímelo de todas las maneras posibles, ¿entiendes? Es exactamente lo opuesto a la catarsis. Si sientes que surge tensión en el estómago, como si algo fuera a explotar, jálalo hacia adentro. Ténsalo tanto como puedas. Si sientes que los hombros se están tensando, ténsalos más. Tensa el cuerpo tanto como puedas, como si fuera un volcán sin cráter hirviendo por dentro. Eso es lo que hay que recordar. Sin liberación, sin expresión. No grites, pues si no el estómago se liberará. No golpees nada, pues si no los hombros se liberarán y se relajarán. Durante 15 minutos aumenta el calor, como si estuvieras a 100 grados. Durante 15 minutos aumenta la tensión hasta el clímax. Pon la alarma de un reloj y cuando suene haz tu máximo esfuerzo. Cuando la alarma se detenga, siéntate en silencio, cierra los ojos y observa lo que sucede. Relaja el cuerpo. Haz esto durante 2 semanas. Este calentamiento del sistema hará que tus patrones se fundan. Adréntrate profundamente en el no. Practica este método cada noche durante 60 minutos. Primero, por 40 minutos vuélvete negativo, lo más negativo que puedas. Cierra las puertas, pon almohadas por todos lados, descuelga el teléfono y dile a todos que no te molesten durante 1 hora. Coloca una nota en la puerta que diga que deben dejarte totalmente solo durante 1 hora. Con una luz muy baja, pon una música triste y siéntete muerto. Siéntete y percíbete negativo. Repite no como mantra. Imagínate escenas del pasado en las que hayas estado realmente muy mal y hayas querido suicidarte, en las que hayas sentido que la vida no tenía sentido, y exagéralas. Recrea toda la situación a tu alrededor. Tu mente te distraerá. Dirá, ¿qué estás haciendo? La noche está muy hermosa y la luna está llena. No la escuches. Dile que puedes regresar después, pero que por el momento estás dedicado por completo a la negatividad. Sé religiosamente negativo. Chilla, llora, grita o maldice. Lo que se te antoje. Solo recuerda una cosa. No te alegres. No permitas ninguna felicidad. Si te sorprendes siendo feliz, date inmediatamente una cachetada. Regresa a la negatividad. Golpea almohadas, pelea con ellas o bríncales encima. Sé malo. Encontrarás que es realmente muy difícil ser negativo durante esos 40 minutos. Esta es una de las leyes básicas de la mente. Cualquier cosa que hagas no la puedes hacer conscientemente, y si la haces conscientemente sentirás una separación. Estás siguiendo esta ley pero sigues siendo un testigo. No te estás dejando llevar por completo. Surge una distancia, y esa distancia es tremendamente hermosa.
No estoy diciendo que fabriques esa distancia. Es un efecto secundario, no necesitas preocuparte por él. Después de 40 minutos, sal de repente de la negatividad. Deja las almohadas, enciende la luz, pon alguna música hermosa y baila durante 20 minutos. Solo di. Sí. 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 Deja que sea tu mantra. Después date un buen baño en la ducha. Eso desenraizará toda la negatividad y te dará una nueva visión respecto a decir sí. Te limpiará por completo. Sin profundizar en el no, nadie puede llegar realmente al sí. Debes convertirte en un negador, entonces el decir que sí saldrá de ahí. Libera al tigre interior. La vida es un fenómeno tan vasto que es imposible manejarlo, y si realmente quieres manejarlo tienes que reducirlo al mínimo. Solo así lo puedes manejar. De otra forma la vida es salvaje y libre. Es tan libre y salvaje como las nubes, la lluvia, la brisa, los árboles y el cielo. Realiza una meditación en la noche. Siente como si no fueras humano. Puedes escoger cualquier animal que te guste. Si te gustan los gatos, un gato está bien. Si te gustan los perros, bien. O sea un tigre, macho o hembra. Lo que te guste. Escoge el que quieras pero no lo cambies. Conviértete en ese animal. Muévete en 4 patas por tu cuarto y conviértete en ese animal. Durante 15 minutos disfruta la fantasía tanto como puedas. Ladra si eres un perro y haz las cosas que un perro haría. Y hazlas realmente. Disfrútalo y no controles nada. Un perro no puede controlar nada. Ser un perro implica tener libertad absoluta, así que haz lo que venga. No traigas al elemento humano de control. Sé realmente un perro de la manera más perruna. Durante 15 minutos ronda por tu cuarto, ladra y salta. Haz esto durante 7 días, te ayudará. Si eres demasiado sofisticado y civilizado, esto puede dejarte tullido. Necesitas un poco más de energía animal. Demasiada civilización te deja paralizado. Es buena en dosis pequeñas, pero en exceso es muy peligrosa. Uno debe siempre mantenerse con la capacidad de ser un animal. Si puedes aprender a ser un poco salvaje, todos tus problemas desaparecerán. Entonces empieza esta noche, y disfrútalo. En caso de crisis. Siempre que hay una presión del exterior, lo que sucederá muchas veces en la vida, resulta difícil entrar directamente en la meditación. Por ello, antes de meditar tienes que hacer algo durante 15 minutos para cancelar la presión. Solo entonces puedes entrar en la meditación, y no de otra manera. Siéntete en silencio durante 15 minutos y piensa que el mundo entero es un sueño. Y lo es. Piensa en el mundo entero como si fuera un sueño y como si no hubiera nada de importancia en él. Por otra parte, recuerda que tarde o temprano todo desaparecerá, incluido tú. No has estado ni estarás siempre aquí. Nada es permanente. Además, recuerda que solo eres un testigo. Esto es un sueño, una película. Recuerda esas 3 cosas. El mundo entero es un sueño y todo pasará, incluso tú. La muerte se aproxima y la única realidad es el testigo, así que tú eres solo un testigo. Relaja el cuerpo, sé testigo durante 15 minutos y después medita. Podrás hacerlo y no habrá problema. Sin embargo, deja de hacer esta preparación. Si no, se volverá habitual. Debe usarse solo en casos especiales en que sea difícil entrar a la meditación. Si lo haces todos los días será bueno, pero te acostumbrarás y ya no tendrá efecto. Utilízala de manera medicinal. Cuando las cosas vayan mal y sean difíciles, hazla. Te abrirá el camino y serás capaz de relajarte. El Tai Chi de la desolación. Cuando sientas que estás cayendo en la desolación, comienza lentamente, no vayas rápido. Haz movimientos lentos, movimientos de Tai Chi. Si te sientes triste, cierra los ojos y deja que las cosas fluyan en cámara lenta. Empieza muy lentamente, con una visión de conjunto, mirando y observando lo que sucede. Ve muy lento, de manera que puedas ver cada acto por separado, cada fibra por separado. Si te estás enojando, enójate poco a poco. Durante algunos días realiza movimientos lentos en general. Por ejemplo, si caminas, camina más lentamente que lo normal. Come más despacio y mastica más.
Si normalmente comes en 20 minutos, hazlo en 40. Si generalmente abres los ojos rápido, hazlo ahora más lento. Báñate en el doble de tiempo que normalmente utilizas. Haz todo más despacio. Cuando haces todo más lento, automáticamente todo un mecanismo funciona de manera más lenta. El mecanismo es uno. Es el mismo con el que caminas, hablas, y te enojas. No hay mecanismos diferentes, es un solo mecanismo orgánico. Así que si haces todo más lentamente, te sorprenderás. Tu tristeza, miseria, enojo, violencia, todo será más lento. Esto provoca una experiencia tremenda. Tus pensamientos, deseos y hábitos antiguos también se hacen más lentos. Por ejemplo, si fumas, tu mano se mueve muy lentamente. Entra al bolsillo, saca un cigarro, lo pones en la boca, saca la caja de cerillos. Te mueves tan despacio que te toma casi media hora fumar un cigarro. Te sorprenderás, serás capaz de ver cómo haces las cosas. Diario lunar. A veces la luna puede afectarnos mucho, así que obsérvala y utilízala. Lleva un registro diario durante a lo menos 2 meses de acuerdo con la luna. Empieza con la luna nueva y lleva un registro de cómo te sientes ese día. Después del día siguiente, y así todos los días, hasta el día de luna llena. Cuando la luna empiece a declinar, continúa con tu registro. Serás capaz de ver el ritmo, y que tu estado de ánimo varía de acuerdo con la luna. Una vez que conozcas tu ciclo lunar, podrás hacer muchas cosas con él. De antemano sabrás lo que sucederá al día siguiente y podrás estar preparado. Si vas a estar triste, disfruta la tristeza. No habrá necesidad de pelear contra ella. Más que pelear contra ella, úsala, pues la tristeza también puede ser utilizada. Jadea como un perro. Siempre que sientas un nudo en el estómago, camina y jadea como perro. Deja que tu lengua cuelgue. Todo el conducto se abrirá. Jadear puede ser muy significativo. Si lo haces durante media hora, tu enojo fluirá de manera muy hermosa. Todo tu cuerpo estará en ello. Hazlo algunas veces en tu cuarto. Puedes usar un espejo y ladrarle y gruñirle. Después de 3 semanas sentirás que sucede algo a un nivel muy profundo. Una vez que el enojo se haya relajado y se haya ido, te sentirás libre. Acepta lo negativo. También debes aprender a convivir con tus partes negativas. Solo entonces estarás completo. Todos queremos vivir solo con la parte positiva. Cuando eres feliz, lo aceptas, y cuando no eres feliz, lo rechazas. Entonces, eres ambas cosas. Cuando todo fluye te sientes de maravilla, cuando todo se detiene y se estanca te sientes en el infierno. No obstante, ambas situaciones deben aceptarse. Así es la vida. Consiste en infierno y cielo juntos. La división de infierno y cielo es falsa. No hay un cielo arriba y un infierno abajo. Ambos están aquí. En un momento estás en el cielo y en otro momento estás en el infierno. Tienes que aprender también su aspecto negativo y relajarte con él. Un día te sorprenderás de que la parte negativa añade sabor a la vida. No es innecesaria. Le da sazón a la vida. De otra manera se volvería aburrida y monótona. Solo piensa que te sientes más feliz y más feliz y más feliz. ¿Qué harás entonces? Esos momentos de infelicidad traen chispa, búsqueda y aventura nuevamente. Recupera el apetito. Tienes que estar con la totalidad de tu ser. Todos los aspectos de lo bueno y lo malo tienen que ser aceptados. No hay manera de deshacerse de nada. Uno nunca se deshace de nada, pero aprende lentamente a aceptar todo. Entonces surge una armonía entre la oscuridad y la luz y es hermoso. A partir del contraste, la vida se convierte en armonía. Trata de vivir también estos momentos. No te fabriques problemas. No pienses, ¿qué debo hacer para no estar inquieto? Cuando estés inquieto, permanece inquieto. Cuando seas feliz, sé feliz, y no te preocupes demasiado, solo sé infeliz, ¿qué más puedes hacer? Es igual que el clima. Es verano y hace calor, ¿qué puedes hacer? Cuando haga calor, ten calor y transpira, y cuando haga frío, tiembla y disfrútalo. Lentamente verás las relaciones entre los polos opuestos, y el día que entiendas esa polaridad será un día de gran comprensión y revelación. En la nube 9.
La felicidad es difusa como una nube, indefinible y cambiando continuamente. No es temporal ni permanente. Es eterna. Además, no está muerta. Está muy, muy viva. Es la vida misma, así que no es estática sino dinámica. Cambia constantemente. Esa es la paradoja de la felicidad. Que es eterna y cambiante, a cada momento nueva y siempre la misma. En cierta manera siempre ha existido. En cierta manera a cada momento te sentirás extático y emocionado. Te sorprenderá a cada momento. Es muy nebulosa y no puede ser calificada como momentánea o permanente. Comienza a sentir una nube de felicidad a tu alrededor. Sentado en silencio siente una nube a tu alrededor. Relájate en ella y después de unos días sentirás que se ha vuelto una realidad, porque está ahí. Solo que no la has sentido todavía. Está ahí. Todo vive en una nube de felicidad. Simplemente tienes que reconocerla, es todo. Nacemos con ella. Es nuestra aura, nuestra naturaleza misma, intrínseca. Otras veces siéntete en silencio relajado, y siente que te estás perdiendo en una nube de felicidad que te rodea, que cambia constantemente pero permanece contigo. Conforme comienzas a perderte te sentirás más feliz. Habrá algunos momentos en que estés completamente perdido. Cuando la nube es, tú no eres. Esos son momentos de Satori Samadhi, los primeros vislumbres, aunque lejanos, de la verdad. Una vez que la semilla esté ahí, el árbol estará viniendo. Imagínatelo. Si tienes una imaginación fuerte y si puedes utilizar tu capacidad conscientemente, puede ser una ayuda inmensa. Si no la usas con consciencia puede convertirse en una barrera. Si tienes alguna capacidad, debes utilizarla. Si no, se vuelve como una piedra en el camino. Debes pisarla y transformarla en un escalón. Empieza a hacer 3 cosas. Primero, imagínate tan feliz como sea posible. Después de una semana empezarás a sentir que estás muy feliz sin razón alguna. Será una prueba de tu capacidad latente. Lo primero que debes hacer por la mañana es imaginarte inmensamente feliz. Sal de la cama con el ánimo muy feliz. Radiante, chispeante y a la expectativa, como si algo perfecto, de valor infinito, fuera a abrirse o a suceder. Sal de la cama con un ánimo muy positivo y mucha esperanza, con la sensación de que ese día no será común, de que algo excepcional y extraordinario te está esperando y está muy cerca. Recuérdalo una y otra vez durante todo el día. Después de 7 días verás que todo tu patrón de comportamiento, tu estilo y tu vibración han cambiado. Lo segundo es que cuando te vayas a dormir imagínate que estás cayendo en las manos de Dios, como si la existencia te estuviera sosteniendo, como si te estuvieras quedando dormido en su regazo. Visualiza eso y duérmete. El punto es imaginar y dejar que el sueño venga, de manera que la imaginación entre en el sueño y se traslapen. Lo tercero es que no te imagines nada negativo, pues si la gente que tiene capacidad imaginativa se imagina cosas negativas, estas suceden. Si crees que te vas a enfermar, te enfermas. Si te imaginas que alguien viene y se porta mal contigo, sucede. Tu sola imaginación creará la situación. Imagina eso en la mañana y en la noche, y recuerda no pensar en nada negativo durante todo el día. Si algo viene, inmediatamente vuelve lo positivo. Dile que no. Exclúyelo y deshazte de él. Sonríe desde el vientre. Siempre que estés sentado y no tengas nada que hacer, relaja tu mandíbula inferior y abre ligeramente la boca. Respira por la boca, pero no profundamente. Tan solo deja que el cuerpo respire, de forma que la respiración sea cada vez más ligera. Cuando sientas que la respiración se ha vuelto muy ligera y que la boca está abierta y la mandíbula relajada, sentirás todo tu cuerpo muy relajado. En ese momento, siente que surge una sonrisa. No en el rostro sino en tu ser interior. Serás capaz de hacerlo. No es una sonrisa que aparecerá en los labios. Es una sonrisa de la existencia que se extiende en tu interior. Inténtalo esta noche y sabrás lo que es, pues no puede explicarse. No necesitas sonreír con los labios, o el rostro, sino como si estuvieras sonriendo desde el vientre. El vientre está sonriendo. Es una sonrisa, no una carcajada, así que es muy suave, delicada y frágil, como una rosa pequeña abriéndose en el vientre y su fragancia se extiende por todo el cuerpo.
Una vez que hayas conocido lo que es esta sonrisa, podrás permanecer feliz durante 24 horas. Siempre que sientas que estás perdiendo la felicidad, cierra los ojos y observa otra vez esa sonrisa y la verás ahí. Durante el día puedes volver a ella tantas veces como quieras. Siempre está ahí. Derriba la Gran Muralla China. Durante toda su vida, muchas personas han llegado solo hasta cierto punto en todos los aspectos. Si estás enojado, llegas solo hasta cierto punto. Si estás triste, llegas solo hasta cierto punto. Si estás feliz, llegas solo hasta cierto punto. Hay una línea sutil más allá de la cual nunca has ido. Todo llega hasta ahí y se detiene. Se ha vuelto casi automático, y en cuanto llegas a esa línea te detienes. Todos hemos sido educados así. Se nos permite enojo pero hasta cierto punto, pues más puede ser peligroso. Se nos permite cierta alegría pero no más, porque podrías enloquecer. Se nos permite estar triste solo un poco pero nada más, porque podría ser suicida. Hemos sido entrenados y hay una muralla china alrededor de ti y de todos los demás. Nunca vamos más allá de ella. Es nuestro único espacio, nuestra única libertad, de manera que cuando empezamos a estar felices o alegres, esa muralla china se interpone en el camino. Tienes que estar al tanto de esto. Realiza un experimento que te ayudará tremendamente. Se llama el método de la exageración. Es uno de los métodos tibetanos más antiguos de meditación. Si empiezas a sentirte triste, cierra los ojos y exagera la tristeza. Entristécete lo más posible, trasciende el límite. Si quieres quejarte, sollozar y llorar, hazlo. Si tienes ganas de rodar en el piso, hazlo, pero ve más allá del límite ordinario, a donde nunca has llegado. Exagéralo porque ese límite, esa frontera constante dentro de la cual has vivido, se ha vuelto una rutina tal, que a menos que la trasciendas no podrás estar consciente. Es parte de tu mente habitual, así que puedes enojarte pero no te darás cuenta de ello a menos que trasciendas la frontera. De pronto estás consciente de ello porque está pasando algo que nunca había sucedido. Hazlo con la tristeza, con el enojo, con los celos, con cualquier sentimiento de un momento determinado, y particularmente con la felicidad. Cuando te sientas feliz no creas en los límites. Simplemente ve y trasciéndelos. Baila, canta o menéate. No seas avaro. Una vez que aprendas a traspasar el límite estarás en un mundo totalmente diferente. Entonces sabrás todo lo que te has estado perdiendo en la vida. Chocarás contra la muralla china muchas veces, pero poco a poco aprenderás a salir de ella, pues realmente no está ahí, es solo una creencia. Crea un mundo privado. Practica este método todas las noches. Tiene 3 fases. Los primeros 7 días, practica la primera fase. Acostado o sentado en la cama, apaga la luz y permanece en la oscuridad. Recuerda cualquier momento hermoso que hayas experimentado en el pasado. Escoge el mejor. Puede ser algo ordinario, pues en ocasiones las cosas extraordinarias suceden en lugares muy ordinarios. Estás sentado, quieto y sin hacer nada y la lluvia cae sobre el techo. El olor, el sonido, estás rodeado y de repente algo hace clic. Estás en un momento sagrado. Caminando un día por la calle de pronto te llega el sol por detrás de los árboles y clic. Algo se abre. Por un momento eres transportado a otro mundo. Una vez que has escogido el recuerdo, manténlo durante 7 días. Cierra los ojos y revívelo. Adéntrate en los detalles. La lluvia cae sobre el techo, el sonido rítmico, el olor, la mera textura del momento, un pájaro canta, un perro ladra, un plato se cae. Todos los sonidos. Penetra en los detalles en todas las direcciones, desde muchas dimensiones, a través de todos los sentidos. Cada noche encontrarás que estás profundizando más en los detalles, recordando cosas que tal vez se te escaparon en el momento real pero que tu mente grabó. Independientemente de si tú te das cuenta o no en el momento, la mente lo graba. Empezarás a sentir matices sutiles que no sabías que experimentaste. Cuando tu conciencia se enfoca en ese momento, estará ahí otra vez. Sentirás cosas nuevas. Repentinamente reconocerás que estabas ahí pero que se te habían escapado en el momento. La mente graba todo. Es un sirviente muy confiable, y tremendamente capaz.
Para el séptimo día podrás verlo con tanta claridad que sentirás que nunca has visto un momento real tan claramente como ese. Después de 7 días, haz lo mismo pero añade algo más. El octavo día siente el espacio a tu alrededor. Siente que el clima te rodea por todos lados, hasta 1 metro de ti. Siente el aura de ese momento que te rodea. Para el día 14 casi serás capaz de estar en un mundo totalmente diferente, aunque consciente de que 1 metro más allá de ti, están presentes un tiempo y una dimensión totalmente distintos. La tercera semana añade algo más. Vive el momento, permanece rodeado por él y además crea un antiespacio imaginario. En este antiespacio te sientes muy bien. Por ejemplo, 1 metro a tu alrededor está esa bondad, esa divinidad. Ahora piensa en una situación. Alguien te insulta pero el insulto solo llega hasta el límite. Hay una valla y el insulto no puede penetrarte. Entra como una flecha y rebota. O bien recuerda algún momento triste. Estás lastimado pero la herida llega a la muralla de vidrio que te rodea y queda ahí. Nunca te alcanza. Para la tercera semana serás capaz de ver, si las 2 primeras han ido bien, que todo llega hasta el límite de 1 metro y nada te penetra. Entonces, a partir de la cuarta semana mantén el aura contigo. Cuando vas al mercado hablas con la gente, tenlo siempre en mente. Estarás tremendamente emocionado. Te moverás por el mundo teniendo tu propio mundo íntimo, siempre contigo. Eso te hará capaz de vivir en el presente. Continuamente eres bombardeado por miles de cosas, y estas cosas atraen tu atención. Si no tienes un aura de protección a tu alrededor, eres vulnerable. Un perro ladra y repentinamente la mente se ve atraída hacia esa dirección. Aparece el perro en la memoria. Ahora tienes muchos perros en la memoria. Un amigo tuyo tiene un perro y ahora del perro pasas al amigo, después a la hermana del amigo, de quien te has enamorado. Empieza todo el absurdo. El ladrido de ese perro estaba en el presente pero te llevó a alguna parte del pasado. Puede llevarte al futuro, no puede saberse. Cualquier cosa puede llevar a cualquier otra, es muy complicado. Por ello necesitas un aura que te rodee y proteja. El perro sigue ladrando pero tú permaneces en ti mismo. Asentado, calmado, tranquilo y centrado. Lleva esa aura durante unos días o unos meses. Cuando veas que ya no es necesaria, puedes tirarla. Una vez que sepas cómo estar aquí y ahora, una vez que hayas disfrutado de su belleza, de la tremenda alegría que conlleva, puedes tirar del aura. Pies felices. Cuando te rías, ríete con todo el cuerpo. Ese es el punto que debe entenderse. Puedes reírte solo con los labios, puedes reírte con la garganta, pero no será profundo. Siéntate en el piso en medio de la habitación y siente que la risa viene desde las plantas de los pies. Primero cierra los ojos y después siente que vienen oleadas de risa desde los pies. Son muy sutiles. Llegan al vientre y se vuelven más visibles. El vientre empieza a temblar y a estremecerse. Lleva la risa al corazón y el corazón se sentirá muy lleno. Después llévala a la garganta y luego a los labios. Puedes reírte con la garganta y los labios, puedes hacer un ruido que suene como la risa, pero no lo será ni ayudará mucho. Será otra vez un acto mecánico. Cuando empieces a reírte, imagínate que eres un niño pequeño. Visualízate como un niño pequeño. Cuando los niños se ríen, se revuelcan en el piso. Si te dan ganas, revuélcate. Déjate llevar totalmente. Eso es mucho más importante que el sonido. Una vez que empiece, lo sabrás. Durante 2 o 3 días tal vez no puedas sentir si está sucediendo o no, pero sucederá. Sácala desde las raíces, como una flor sale de un árbol, viene de las raíces. Va subiendo. No puedes verla en ningún otro lugar, solo cuando llega y florece en la copa la puedes ver, pero viene desde las raíces, desde muy profundo. Ha viajado desde las profundidades. Exactamente de la misma manera la risa debe empezar en los pies y moverse hacia arriba. Permite que todo el cuerpo sea sacudido por ella. Siente la vibración estremecedora y coopera con ella. No permanezcas tieso. Relájate y coopera. Incluso si al principio exageras un poco, ayudará. Si sientes que la mano tiembla, ayúdale a temblar más de manera que la energía comience a fluir y a distribuirse. Entonces revuélcate y ríete. Haz esto en la noche antes de acostarte. 10 minutos bastarán, y después duérmete. En la mañana, que sea lo primero que hagas. Puedes hacerlo en la cama. Que sea lo último en la noche y lo primero en la mañana. La risa nocturna marcará una dirección en tu sueño.
Tus sueños serán más alegres, más alborotados, y te ayudarán a la risa matutina. Crearán el ambiente. Y la risa matutina marcará la dirección para todo el día. Cualquiera que sea lo primero que hagas en la mañana, marca la dirección de todo el día. Si te enojas, se vuelve una cadena. Un enojo lleva a otro enojo y luego otro enojo lleva a otro más. Te sientes muy vulnerable, cualquier cosa te da la sensación de ser herido, insultado. Una cosa lleva a otra. Realmente lo mejor para empezar el día es la risa, pero permite que sea algo completo. Durante todo el día, siempre que se dé la oportunidad, no la dejes pasar. Ríe. El mantra sí. Te estoy enseñando a decirle que sí a la vida, al amor, a la gente. En efecto, hay espinas, pero no hay necesidad de tomarlas en cuenta. Ignóralas. Medita en la rosa. Y si tu meditación profundiza en la rosa y la rosa profundiza en ti, las espinas se irán volviendo más pequeñas. Llega un momento en que la rosa te ha poseído por completo. Ya no hay espinas en el mundo. Empieza a poner tu energía en el sí. Haz del sí un mantra. Todas las noches antes de acostarte, repite. Sí, sí, y entra en sintonía con eso. Entra en ritmo y deja que llegue a todo tu ser, desde los dedos de los pies hasta la cabeza. Deja que te penetre. Repite sí, sí. Deja que sea tu plegaria durante 10 minutos en la noche y después duérmete. Temprano en la mañana, durante al menos 3 minutos, siéntate en la cama y hazlo. Lo primero que debes hacer es repetir sí y adentrarte en ese sentimiento. Durante el día, siempre que empieces a sentirte negativo, detente donde estés. Si puedes decir en voz alta sí, sí, bien. Si no, al menos repítelo en silencio. Practícalo durante 3 semanas. No estés triste. Enójate. Enojo y tristeza son lo mismo. La tristeza es enojo pasivo y el enojo es tristeza activa. Es difícil que una persona triste se enoje. Si puedes hacer enojar a una persona triste, su tristeza desaparecerá inmediatamente. También es muy difícil para una persona enojada entristecerse. Si logras entristecerlo, su enojo desaparecerá de inmediato. En todas nuestras emociones se guarda la polaridad básica, hombre y mujer, yin y yang, masculino y femenino. El enojo es masculino y la tristeza es femenina. Si estás en sintonía con la tristeza es difícil pasar al enojo, pero me gustaría que lo hicieras. Sácalo, actúalo. Incluso si parece absurdo, no importa. Sé un bufón ante tus propios ojos, pero sácalo. Si puedes mantenerte entre el enojo y la tristeza, ambos se vuelven igual de sencillos. Experimentarás una trascendencia y entonces serás capaz de observar. Puedes estar detrás de las cámaras y ver el juego y así puedes ir más allá de ambos. De cualquier manera, primero tienes que moverte con facilidad entre esos dos. De otra manera tenderás a estar triste, y cuando uno está pesado la trascendencia es difícil. Recuerda, cuando dos energías opuestas están distribuidas equitativamente, es muy fácil liberarse de su influencia porque están peleando y cancelándose entre sí y tú no estás atrapado por ninguna. Si tu tristeza y tu enojo tienen la misma fuerza, se cancelan entre sí. De repente eres libre y puedes escapar. Sin embargo, si la tristeza tiene el 70% y el enojo el 30%, es muy difícil. 30% de enojo contra 70% de tristeza significa que quedará un 40% de tristeza. No serás capaz de escapar con facilidad. Ese 40% te atrapará. Esta es una de las leyes básicas de la energía interna. Permitir siempre que las polaridades opuestas tengan la misma fuerza para poder escapar de ellas. Es como si dos personas están peleándose y tú puedes escapar. Están tan ocupados consigo mismos que no necesitas preocuparte y puedes escapar. No inmiscuyas a la mente. Solo vuélvelo un ejercicio. Puedes convertirlo en un ejercicio diario, olvídate de esperar a que llegue. Tendrás que enojarte a diario, eso será más fácil. Entonces brinca, da vueltas. Grita y sácalo. Una vez que lo hayas sacado sin razón, estarás muy feliz porque tendrás libertad. De otra forma el enojo es dominado por las situaciones, tú no lo manejas. Si no puedes traerlo, ¿cómo vas a poder hacerlo a un lado? En un principio parece un poco raro, extraño o increíble, pues siempre has creído en la teoría de que es el insulto de otra persona lo que ha creado tu enojo. Eso no es verdad. El enojo siempre ha estado ahí. Simplemente alguien te ha dado una excusa para que salga. Tú puedes darte una excusa. Imagínate una situación en la que te enojarías y enójate.
Háblale a la pared y di cosas, y pronto la pared te estará hablando. Enloquece completamente. Tienes que llevar el enojo y la tristeza a un nivel similar, donde estén proporcionados exactamente. Se cancelarán entre sí y tú podrás escapar. George Gurdjieff lo llamaba el método del tramposo. Llevar a las energías internas a un conflicto tal que luchen entre sí y se cancelen, de manera que uno tenga la oportunidad de escapar. Nota los intervalos. Lo realmente verdadero es el intervalo. Entre dos palabras, dos pensamientos, dos deseos, dos emociones o dos sentimientos. Siempre hay una pausa. Entre el sueño y la vigilia o entre la vigilia y el sueño. En el espacio entre cuerpo y alma, en ese intervalo. Cuando el amor se vuelve odio, la pausa en la que ya no es amor y todavía no es odio. Cuando el pasado se vuelve futuro, la pausa en la que ya no está ahí y el futuro no ha llegado, es momento pequeñísimo, ese es el presente, eso es el ahora. Es tan pequeño que no puede ser considerado parte del tiempo. Es tan pequeño que no puede ser dividido. Esa pausa es indivisible y llega a cada momento de mil maneras. Tus estados de ánimo cambian de uno a otro y tú pasas por ellos. En 24 horas experimentamos esos intervalos tantas veces que es un milagro que no nos damos cuenta. Sin embargo, nunca observamos la pausa. Hemos aprendido ese truco, a no mirarla. Es tan pequeña que viene y se va y nunca nos damos cuenta de ella, de que ha estado ahí. Nos damos cuenta de las cosas solo cuando ya no están, cuando se han convertido en parte del pasado. O bien nos damos cuenta cuando están llegando y son parte del futuro, pero cuando realmente están aquí nos las arreglamos para no verlas. Cuando estás enojado, no lo ves. Después te arrepientes. Cuando es muy inminente lo sientes y te ves perturbado porque llegue otra vez. Pero cuando está ahí, de repente te vuelves ciego y sordo, inconsciente, no te das cuenta. La pausa es tan pequeña que si no estás completamente alerta no la percibirás. Es muy pequeña, solo puedes captarla si estás consciente por completo. Solo cuando estés totalmente ahí serás capaz de ver. Cuando un pensamiento deja de existir y surge otro, entre ambos hay un intervalo sin pensamientos. Eso es lo verdaderamente importante. Te estoy dando la clave. Ahora debes de empezar a trabajar con esa clave en tu ser. Cuando te quedes dormido, trata de ver la pausa cuando ya no estás despierto y todavía no estás dormido. Hay un momento, muy sutil, pero no dura mucho. Es solo como un golpe de brisa. Está ahí y ya se ha ido. Sin embargo, si puedes percibirlo te sorprenderás. Te habrás tropezado con el tesoro más grande de la vida. Al pasar por la pausa, aún sin darte cuenta, te ves beneficiado. Algo, un poco de la fragancia, llega a tu ser aunque no te des cuenta. A partir de este momento ponte alerta. Lentamente aprenderás a hacerlo. Date cuenta 3 veces. Los budistas tienen un método particular al que llaman darse cuenta 3 veces. Si surge un problema, por ejemplo, si alguien siente de pronto deseo sexual, ambición o enojo, tiene que darse cuenta 3 veces de que está ahí. Si hay enojo, el discípulo tiene que decir interiormente 3 veces. Enojo, 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 solo para darse cuenta por completo de manera que la consciencia tome nota. Eso es todo. Después sigue haciendo lo que estaba haciendo. No hace nada con el enojo sino que simplemente se da cuenta 3 veces de que está ahí. Es tremendamente hermoso. En el momento en que tomas conciencia de eso y te das cuenta, desaparece. No puede atraparte porque solo puede hacerlo cuando no estás consciente. Darte cuenta 3 veces te vuelve tan consciente por dentro que quedas separado del enojo. Puedes verlo objetivamente porque está ahí y tú estás aquí. Buda les dijo a sus discípulos que hicieran eso con todo. Comúnmente, todas las culturas y civilizaciones nos han enseñado a reprimir los problemas, de manera que poco a poco uno deja de estar consciente de ellos, incluso tanto que los olvida, cree que no existen. Lo cierto es justo lo opuesto. Toma conciencia de ellos por completo, y al tomar conciencia y enfocarte en ellos, se funden.